Se han producido algunos cambios importantes en la naturaleza de la guerra, y no los hemos entendido. Basta con mirar muchas de las cosas que han ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso podemos remontarnos a la guerra entre Armenia y Azerbaiyán de 2020. Ahí es donde se produjo gran parte de este cambio. Aquí seguimos muy por detrás de la curva. De hecho, creo que se puede sostener que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y por alguna razón, el presidente Trump sigue diciendo que tiene toda esta confianza en el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ha mentido tantas veces sobre lo que ha estado ocurriendo. ¿Recuerdan todas aquellas ruedas de prensa que dio en los primeros días de esta guerra? Les dijo que ya habían sido derrotados de forma efectiva, que básicamente ya se había acabado. Y sin embargo, ahora, después de 40 días y 40 noches de bombardeos, no lo abrieron. 2 meses de bloqueo naval, Fire-Mangt. 13 días de bombardeos, otra vez, y no se abrió. El memorando de entendimiento, ahora de 60 días, tampoco lo abrió. Y quién sabe dónde estamos ahora. Y aún así seguimos confiando en este tipo. Escuchen, el presidente y el secretario de guerra, y pueden añadir también al secretario de Estado, porque está intentando ser el secretario de guerra, nos están llevando estratégicamente hacia el desastre. Déjenme darles algunos ejemplos de lo que quiero decir. Veamos el número de bases, porque muchos de los problemas que hemos tenido hasta ahora se deben a que nuestras bases han sido atacadas. Y seguimos hablando de esto una y otra vez. Son simplemente puntos estratégicos de vulnerabilidad. No proyectan poder. No extienden la defensa de Estados Unidos sobre esos países. Lo único que hicieron fue poner una diana sobre sus cabezas y destruir su ciudad. No les ayudamos en sus ciudades, no les ayudamos en sus bases. No pudimos defender ni nuestras propias bases, y ahora hemos tenido que alejarnos a distancias considerables. Y aquí en The Diplomat he puesto esto porque muestra las consecuencias más amplias, no solo en la región, sino en todas partes. Tenemos más de 700 bases repartidas por todo el mundo. Y ahora todo el mundo empieza a decir, un momento, ¿no nos estaremos convirtiendo simplemente en un imán para las bombas? De hecho, según The Diplomat, el temor a convertirse en un imán para las bombas puede ser una preocupación mayor para los países del Indo-Pacífico, que intentan mantenerse a la misma distancia, política y militarmente, tanto de Estados Unidos como de China, en caso de un conflicto militarizado entre las dos superpotencias. Así que no quieren quedar atrapados en medio, pero al mismo tiempo están acurreciendo en nuestras bases. Además, según le contó a la autora una de las personas entrevistadas, esto podría aumentar el apoyo público al desarrollo de capacidades militares propias, incluidas armas nucleares, incluso entre aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y escuchen, es increíble que hasta los aliados estén empezando a pensar, quizá no queremos que Estados Unidos se encargue de nuestra defensa, cuando básicamente tenemos que pagar tributo y acoger a sus fuerzas militares estadounidenses en nuestros países. Y ellos tienen que pagar por el privilegio de tenernos allí. Y sin embargo, ven todas esas bases en Oriente Próximo. Ninguna logró proteger a los países que las acogían. Les ha costado caro a todos. Han perdido ciudadanos, han perdido instalaciones, han perdido una enorme actividad económica. Todo este comercio, no dejamos de hablar de cuánto petróleo está saliendo por el efecto que eso tiene en la economía mundial. No prestamos suficiente atención al hecho de que esto está causando enormes dificultades a los propios países por la pérdida de ingresos. Es dramático lo que han sufrido y también la pérdida de importaciones que les llegaban. Quiero decir, ha sido tremendamente desestabilizador para estas personas. El coste ha sido enorme. Otros sí están prestando atención a eso. Dicen, ¿por qué queremos bases estadounidenses aquí si lo único que hacen es perjudicarnos y no nos protegen de nada? Una guerra que ninguno de ellos quería. No benefició a ninguno en ningún momento. Esa ficción de que se trataba de armas nucleares, todo el mundo en la región sabe que fue una mentira desde el principio. Y eso les ha costado a todos.
Así que, incluso en Oriente Próximo, cuando todo esto termine, ahora mismo todo el mundo está centrado, por razones comprensibles, en reabrir el estrecho de Hormuz. Pero cuando esto se resuelva como se resuelva, os lo prometo. Cuando todas estas naciones empiecen a hacer balance de todo lo que ha pasado y a mirar lo que les ha costado, habrá cambios. Pero como se ve en esa publicación del diplomático, y no solo ahí, sino en todas partes, ¿por qué querría alguien albergar ahora una base estadounidense? Hay razones políticas, hay razones económicas. Algunos dirán, sí, lo haremos, porque queremos mantener contenta a Estados Unidos y queremos que siga entrando dinero. Y quizá digan, bueno, también queremos su paraguas nuclear. Desde luego, muchos en Europa están en esa situación, porque cuentan con las garantías del artículo 5 con nuestro paraguas nuclear. Y también existe, al menos potencialmente, una especie de paraguas nuclear en Asia, en la región Indo-Pacífica. Pero estoy seguro de que mucha gente también va a poner eso en duda. Pero estamos hablando de unas 700 u 800 bases repartidas por ahí. Habrá bastantes lugares, como los que se mencionaban en ese artículo, que intentan mantener la misma distancia con China y con Estados Unidos. No quieren verse atrapados en medio de nada. Y ahora que ven que no obtienen ningún beneficio de tener a Estados Unidos, que eso no les ayuda frente a China, solo los convierte en un imán para las bombas en caso de guerra. Eso es una cosa, y luego está la propia naturaleza de la guerra. Por supuesto, los drones a nivel táctico, operativo y estratégico han transformado por completo la naturaleza de la guerra. El problema de nuestras Fuerzas Armadas ahora mismo es que simplemente queremos seguir librando mejor la Segunda Guerra Mundial, incluso mejor que la tormenta del desierto, y la Operación Libertad Iraquí de 2003, solo un poco mejor que antes. Y cuando analizas estas cuestiones, resulta que más o menos lo que hemos hecho ha sido mantener esa misma estructura de fuerzas, esa misma mentalidad, esa misma doctrina, y simplemente intentar añadirle unos cuantos cambios. Así que desplegaremos algunos drones más e incorporaremos algunas capacidades adicionales por aquí. Añadiremos algo de eso a la base industrial de defensa y le dedicaremos unas cuantas palabras de cara a la galería. Y ellos dicen, miren, llevamos mucho tiempo utilizando drones. Yo escribí sobre ello por primera vez, diría que en 2008, quizá. No, fue antes. Supongo que fue en 2005 en el Armed Forces Journal, cuando hablaba de los sistemas de combate del futuro, en aquel momento. Y hablaban de incorporar todo tipo de drones y cosas así. En la guerra de Irak de 1991 apenas teníamos ninguno. De hecho, no sé si había alguno. Creo que eran todo aeronaves tripuladas, helicópteros, además de cazas y bombarderos, etc. Pero poco después, en el periodo inmediatamente posterior, empezaron a aparecer los drones. Y ya entonces, incluso a principios de los años 2000, teníamos drones Reaper y varios otros drones estratégicos que podíamos usar para ver a largas distancias y que podían disparar misiles Hellfire y todo eso. Así que los teníamos desde hacía mucho tiempo y la mayoría de los demás no. Eso nos da ventaja, pero nos dormimos en los laureles. No hicimos nada al respecto. No lo ampliamos. Hablamos de ello. Lo incorporamos a los sistemas de combate del futuro, donde trabajé a mediados de los años 2000. Después de escribir sobre ello en 2005, me incorporé a ese programa, creo que en 2007. Y luego no hicimos mucho con ello. Nos limitamos a hacer pequeños ajustes e intentamos, más o menos, hacer lo que ya hacíamos antes, solo que un poco mejor. Bueno, la guerra de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán demostró que no, que se habían producido avances importantes, especialmente en los ataques con drones contra vehículos blindados. Eso debería haber sido una llamada de atención para todos. No parece que lo fuera para la parte rusa. No se dieron cuenta de esto. Creo que la parte ucraniana lo entendió antes que los rusos, especialmente una vez que comenzó la invasión. But the Russians sure have now
Pero lo que los rusos ya tienen con seguridad, y los chinos sin duda también, es que han realizado inversiones enormes en tecnología de drones. No creo que pudiéramos hacer frente a lo que China sería capaz de hacer, porque han mostrado su tecnología de enjambres y otras tecnologías de las que han hablado y que han demostrado frente a las cuales no tendríamos defensa. Y especialmente se habla de las cantidades. Si fuéramos a la guerra con China, nos aplastarían. Nosotros no hemos cambiado nada. No hemos adaptado nuestras capacidades antidrones. Recordad que os hemos mostrado a varias personas, tanto del lado ruso como del ucraniano, en las líneas del frente de esta guerra, y han hablado de drones que hemos tenido durante el último año, más o menos, de forma periódica. Y siempre hablan de que cada lado tiene alguna ventaja. Hacen algo nuevo, ya sabe, como los cables de fibra óptica. Funcionaron durante un tiempo, pero luego dejaron de funcionar porque el otro lado descubrió cómo neutralizarlos. El lado ucraniano ideó este dron antidrones que derribaba muchos Keran, especialmente los Keran 1 y Keran 2. Podían perseguirlos y golpearlos por detrás, etc. Así que, en realidad, era bastante ingenioso. Los rusos se dieron cuenta de eso. Ahora tienen el Keran, creo que el 4, que funciona con propulsión a chorro. Así que ahora en la profundidad operativa y estratégica, esos drones, esos antidrones, ya no funcionan porque no vuelan lo bastante rápido. No pueden alcanzarlos. Es literalmente como un avión a reacción no tripulado que vuela en una sola dirección hacia su objetivo. Y estoy seguro de que Ucrania ahora rediseñará los suyos y hará que los drones interceptores sean más rápidos, etc. Eso ocurre una y otra vez, en todos los niveles diferentes. Y depende de quién vaya a poder fabricar más, de quién tenga la mejor tecnología y de quién pueda contrarrestar mejor la tecnología del otro bando. Y ahora ambos bandos cuentan con estructuras ya consolidadas para ello. Y una de las razones por las que todo avanza tan despacio en la línea de contacto es que nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Solo tenemos palabras y discurso, e intentamos cambiar lo menos posible. La naturaleza de la guerra ha cambiado de forma tan drástica y ni siquiera lo estamos entendiendo. Debería haber cambios drásticos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ahora mismo, en cómo nos organizamos para el combate y en cómo luchamos. Si hay un solo carro de combate Abrams, un solo vehículo de combate Bradley, o, en realidad, incluso un Humvee en nuestro inventario, que no tenga algún tipo de jaula de tortuga o algo similar instalado ahora mismo, estamos completamente equivocados. Completamente equivocados. No puedes esperar a entrar en guerra. Eso es como un suicidio. El enemigo va a tener algo capaz de inutilizar a todos y cada uno de ellos. Y si no intentaste averiguar cómo afrontarlo, acabarás como les pasó a los rusos al principio, cuando tuvieron que improvisar a toda prisa al darse cuenta de lo grande que era la amenaza por parte de Ucrania. Tuvieron que equiparlos. No creo que haya. No he visto ningún carro de combate en ninguno de los dos lados de la línea sin algún tipo de protección antidrones. Todas esas redes antidrones que se ven por todas partes en las líneas del frente. ¿Cuántas tenemos nosotros? No son una solución mágica, pero son eficaces. Pueden serlo, sobre todo si se mantienen unidas. Luego hay formas en que el enemigo, cualquiera de los dos bandos, intentará romper las redes y después meter volando otra cosa por el agujero, etc. Pero sigue siendo difícil de hacer. Y donde las redes están colocadas, siguen teniendo cierta eficacia. ¿Tenemos alguna de esas? Deberíamos tener, literalmente, kilómetros y kilómetros de redes antidrones, y ya deberían estar en todas las unidades. Así, si nos llaman a una guerra inesperada, podremos empezar de inmediato con las cosas que funcionan. Tal como están las cosas, que si con total seguridad no estamos seguros. Y si entramos en una guerra, especialmente si es contra Rusia, imaginemos que se activa el artículo 5 en algún lugar y somos lo bastante estúpidos como para dejarnos arrastrar de verdad y entramos sobre el terreno, nos aplastarán. Os lo digo, nos aplastarán.
Si combatimos contra el ejército chino sobre el terreno, en cualquiera de esas islas de la zona Indo-Pacífica, donde queremos intentar hacer algo como lo que hicimos contra los japoneses con la estrategia de ir saltando de isla en isla en la Segunda Guerra Mundial, nos aplastarán, porque están preparados, tienen la tecnología de los drones, tropas diseñadas para eso, y están listos porque, creedme, están prestando mucha atención a lo que hacen los rusos. Nosotros no. Nosotros simplemente seguimos adelante, esperando más o menos que todo salga bien. Ya he hablado contigo de esta cuestión de las bases fijas. Evidentemente, ahora no son más que un lastre. Es simplemente algo que llevamos colgado al cuello. Habrá una pérdida neta. Por supuesto, nuestros portaaviones, la flota de superficie, todo eso está esperando a que lo hagan saltar por los aires. Irán no lo ha hecho hasta ahora porque, al parecer, lo han intentado un par de veces, aunque eso es una afirmación. No sé con certeza si es verdad. Dudo mucho que Irán haya lanzado en 2 ocasiones, como dijo el presidente Trump, más de 100 misiles y drones, y que derribaran el 100%. Lo dudo mucho. Pero, incluso si fuera así, eso significa que Irán no se ha esforzado demasiado, porque lo único que tienen que hacer es saturar las defensas del grupo de ataque con ataques masivos. Y no tienen por qué ser tantos. Si envían, y creo que lo he visto, algo así como 150 o 200 misiles y drones entrantes, si se sincronizan todos para impactar al mismo tiempo, el sistema simplemente no puede lanzar tantos misiles en un periodo tan corto y derribarlos a todos, o pueden simplemente saturarlo por número. Digamos, vale, si tienes creo que unos 500 interceptores de todos esos tipos distintos, y luego envían, si fuera uno por uno, y nunca es uno por uno, pero si lo fuera, entonces envían 500 y pico. Y una vez que hayan sido derribados, todos esos envían otros 500. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer entonces? Eso hasta ahora no se ha puesto a prueba. Pero te prometo que otros países sin duda están calculando esos costes y contando esa cantidad de misiles, y ven cómo funciona el sistema, y lo superarán cuando les convenga hacerlo. Los portaaviones frente a un competidor de su mismo nivel, Rusia o China, si te acercas siquiera a su alcance de misiles y esos alcances no dejan de aumentar, esos barcos acabarán en el fondo del mar. Y entonces no tendrás aviones con los que proyectar poder. Se hundirán. Los rusos incluso tienen alguno, creo que se llama el misil Zircon, y otros misiles antibuque, que en cualquier caso, probablemente ni siquiera nuestra defensa pueda interceptar, porque tienen una maniobrabilidad y una velocidad que no creo que podamos afrontar. Lo que Irán ha disparado supuestamente hasta ahora ha sido tecnología más lenta y más, no obsoleta, pero sí más antigua. Los rusos tienen cosas nuevas. Estoy seguro de que los chinos también. Le han dedicado mucho esfuerzo a esto. Los barcos de superficie son un anacronismo, pero seguimos hablando de construir más. Y acabamos de tener, ¿cuál era? ¿El George Washington, creo? ¿O creo que era el George Bush? No lo recuerdo. El más conveniente en servicio. Ese es un anacronismo. Es del siglo pasado. No es de este siglo. Es de Mrathing. Seguimos atrapados mentalmente, intentando librar nuestras guerras anteriores un poco mejor, un poco de otra manera, en vez de transformar radicalmente todo lo que tenemos que hacer hoy y de cara al futuro para tener alguna posibilidad de ganar si nos vemos arrastrados a una guerra que no hemos elegido. Y en realidad, de eso se trata todo esto para mí. Vehículos blindados. ¿Ha muerto la era del tanque? No, no ha muerto, pero ahora ha quedado relegado a una función distinta, por la omnipresencia de todas estas variantes de drones, tanto drones de inteligencia como drones de ataque de un solo uso que pueden lanzar misiles. Tenerlos desplegados a lo largo de toda la profundidad del terreno significa que ya no se pueden usar como antes.
El ataque que llevamos a cabo contra Irak en 2003 es el último. No va a haber otro igual, amigos, porque ahora todo el mundo sabe lo baratos que son los drones y lo fácil que es fabricarlos. Así que nadie va a volver a tener una guerra con nosotros sin usar muchos drones, muchos misiles y, por supuesto, también artillería. Por tanto, si intentamos hacer eso otra vez contra alguien, de cualquier tamaño, en cualquier lugar del planeta, nos van a dar una buena paliza. Pero eso no quiere decir que no existan. Solo hay que cambiarlos. Por eso tienen que contar con las jaulas de tortuga y con todas las demás capacidades defensivas. Pero también hay que entender que ya no se van a poder llevar a cabo esos ataques masivos con fuerzas acorazadas, salvo que vuelvas a enfrentarte a Somalia, Afganistán o algo así, donde no tienen esas capacidades. Entonces, sí podrías. Pero si te enfrentas a alguien que se acerque siquiera a ser un rival de igual nivel, eso es cosa del pasado. Así que hoy tienes que diseñar las Fuerzas Armadas, especialmente las fuerzas de maniobra, para enfrentarse a los mejores, es decir, Rusia, China y potencialmente Corea del Norte. Probablemente Corea del Norte. Tienes que diseñar una fuerza capaz de sobrevivir en ese entorno. Y eso significa que tienes que cambiar radicalmente tu doctrina, tu forma de combatir. No intenten aplicar la guerra de Irak de 2003 ni la guerra del Golfo de 1991 en la que participé. Eso ya no va a funcionar. Así que hacen falta cambios radicales en la organización, en la doctrina, en cómo se emplea y, por supuesto, incluso en el equipamiento. Quizá el terreno más decisivo de todos sea la base industrial de defensa. Como el presidente Trump intentó esquivar en una de esas entrevistas con Trey Yingst, intentó fingir que tenemos todas las armas y municiones que necesitamos. No las tenemos. Es una mentira total. Espero que él lo sepa. Apostaría a que se lo han dicho. Pero como nunca dice la verdad y quiere que ustedes crean que todo va bien, les dirá que sí. Y tenemos cacahuetes y qué sé yo y demás. No, no lo es. Él mismo lo admitió cuando culpó a Biden de haber cedido todos los interceptores aéreos y algunos de los otros misiles de largo alcance. Sin duda estamos por debajo, de forma drástica, de donde estábamos cuando empezó la guerra. Y como demuestra Ted Postol, ni siquiera esos son tan eficaces. Así que lo que no queremos hacer es lo que Victoria Coates planteó la semana pasada, que es, oye, ¿sabéis qué? Consigamos $1,5 billones y hagamos más de lo que no ha funcionado en el pasado. Consigamos casi 14,000 misiles PAC-3. No consigamos ni un misil PAC-3 más. Hemos demostrado que no son eficaces y que cuestan tanto de fabricar, misil por misil, y se tarda tanto en producirlos, misil por misil, que no se puede sostener una guerra. Hemos agotado una parte enorme en ¿cuánto era? 53 días de guerra hasta ahora. 53 días de guerra. Lo hemos agotado. Mientras tanto, la parte iraní, porque tenía una filosofía diferente, fabrica misiles tecnológicamente avanzados por una fracción del coste y los produce en apenas semanas o unos pocos meses, no años. Así que, cuando ellos agotan sus reservas, también gastan una enorme cantidad de misiles en ese mismo periodo de 53 días. Pero tienen capacidad para reponerlos. Ahora afirman públicamente que han repuesto todo lo que han utilizado y que los están fabricando a un ritmo mayor. Eso también podría ser un engaño para intentar confundir a la gente, intentar hacer creer a personas del Pentágono o de la Casa Blanca algo. No sé con certeza si eso es tan cierto. Podría serlo, porque sí sabemos, por la inteligencia previa a la guerra, que su base de fabricación, en primer lugar, fue trasladada bajo tierra. Así que lo consideraron importante, y acertaron al anticipar cómo sería la próxima guerra y prepararse para ella. Y eso les está dando enormes beneficios. En cambio, todo lo nuestro estaba en la superficie. Por eso lo atacaron, lo destruyeron con tanta facilidad y nos expulsaron. Los iraníes se metieron bajo tierra, donde no podíamos neutralizarlos. Y ahora no podemos revertir ninguna de esas dos cosas. Así que eso nos perjudica en cualquiera de los dos sentidos.
one of those. So that's to our disadvantage in either direction. But that defense industrial base shows. Pero esa base industrial de defensa demuestra que si estás fabricando el tipo de munición equivocado, al precio equivocado y en el plazo equivocado, estás fabricando a pérdida. Y les digo que Irán es un actor relativamente modesto. Tiene muchos drones, tecnología de misiles e incluso ciertas capacidades de defensa aérea. Pero no se parece en nada a Rusia, China o Corea del Norte. No está ni de lejos a su nivel de poderío. Rusia y China sí pueden pasar a la ofensiva. Supongo que Corea del Norte también podría, si fuera hacia el sur. Pero Irán era un país exclusivamente defensivo al que estamos intentando ir a por él, y no podemos. Y se nos están acabando los misiles. Y ahora queremos dedicar más años a intentar producir algo que ya no funcionó. Eso te muestra todo lo que necesitas saber sobre la mentalidad de nuestro bando, cómo estamos dando por sentada una derrota futura, un fracaso por nuestra parte. Tenemos que desechar el misil PAC-3, no seguir fabricándolos. Lo que necesitamos es intentar desarrollar otros nuevos ahora mismo y embarcarnos en una especie de misión lunar, en un proceso de adquisición rápida. Es una emergencia y debe tratarse como tal y financiarse como tal. No estoy en contra de una base industrial de defensa. Estoy en contra de una base industrial de defensa insensata, centrada en generar dinero para sus inversores y sus propietarios, en lugar de en su utilidad para los Estados Unidos de América. En eso es en lo que estoy centrado. Y si no cambiamos ese enfoque por el que acabo de describir, pagaremos muchísimo dinero para perder la próxima guerra. Esta ya la hemos perdido. Se acabó. No se puede deshacer, por las razones que acabo de mencionar. Pero más vale que hagamos ya cambios enormes en lo que estamos haciendo y en cómo funciona siquiera la base industrial de defensa, porque ahora mismo no puede producir suficientes misiles, armamento y otro tipo de cosas. Ni siquiera artillería, por el amor de Dios, o drones. Todas esas cosas juntas. El nivel de producción que tenemos, Matt, es algo mayor de lo que era, especialmente antes de que empezara la guerra de Rusia en 2022. Pero ni de lejos es suficiente para sostener una guerra de verdad. Lo mejor sería no meternos en más guerras. No elijamos tener todas estas guerras. No elijamos apoyar estas otras guerras porque son estúpidas. Son autodestructivas y no hacen más que enfadar más al otro bando, hacerlo más formidable y llevarlo a idear más formas de hacernos daño. Y luego reconstruyen sus capacidades para poder defenderse aún mejor, convirtiéndose en un objetivo más difícil. Eso ha pasado tanto en Rusia como en Irán. Tenemos que cambiar de rumbo de forma muy drástica en ese aspecto. Y lo último es esta mentalidad, y no creo que haya manera de cambiarla. Más tarde, en el programa de Patrick Kinnick, van a ver un corte de audio del almirante Mullen, el antiguo presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Y su forma de pensar sigue siendo tan arcaica como puede ser. Sigue pensando a la antigua, no puede pensar en estos nuevos términos. A estos tipos hay que retirarlos en bloque. A todos, a casi todos. Puede que a todos. Seguro que hay. Sé que hay algunos buenos entre ellos, pero a estas alturas mirad, todos os tenéis que ir. Todos los que tengan el rango de general de una estrella o superior, os tenéis que ir. Necesitamos ideas nuevas. Y luego, tomemos a personas de rangos inferiores que hayan demostrado que están atentas, que tengan un historial que lo demuestre, o que al menos puedan expresar que están pensando de la manera correcta, y ascendámoslas. Que haya toda una nueva categoría de personas que suba y haga lo correcto. Obviamente, todo depende del liderazgo. Y eso significa que hay que tener un presidente que esté en sus cabales y que conozca personalmente estos asuntos para poder darle una orden a un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto y decirle, arregla esto, como hizo el presidente Roosevelt con el general Marshall en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo. Fue allí e hizo limpieza. No recuerdo cuántos coroneles y generales de alto rango eran, pero simplemente, Madini muerte, Muel, la Jamawal, los sacaron de medio.
Y eso supuso un gran avance. Ha ido mucho hecho muchas cosas. Y no hay oportunidad de tener éxito durante el Primer Mundial, porque se hizo con antelación. during World War II because of that ahead of time. Now, ahead of time or even late. Ahora, hacerlo con antelación o incluso tarde es mejor que no hacerlo y limitarse a mantener a toda esta misma gente. A la gente que ha estado al mando, como generales, de los fallidos sistemas de combate del futuro, del vehículo de combate terrestre, de las distintas versiones que vinieron después, o del buque LCS, o del programa de destructores DD-1000. Todo esto son desastres. Incluso el F-35 de la Fuerza Aérea ha rendido muy por debajo de lo esperado. Afirmamos que es un avión increíble, pero no lo es. Es aceptable. Desde luego, no supone ningún gran salto adelante. Y de hecho, el último lote de aviones que se fabricó ni siquiera llevaba el radar en el morro, así que ni siquiera pueden usarse en combate. Solo pueden estar volando por ahí. Son como pisapapeles caros. Por eso todo esto tiene que desaparecer, porque nos estamos preparando para una derrota futura. Tenemos que hacer limpieza y seguir adelante. Rafael Islo, que es Natsworth. That's what I wanted to point out to you today. I want to be crystal clear that the consequences of this. Quiero dejar muy claro que las consecuencias de esta guerra con Irán y de nuestro apoyo a la guerra entre Rusia y Ucrania van mucho más allá de simplemente quitar esos asuntos de la mesa. Tenemos que hacer cambios importantes para poder seguir prosperando en el futuro. Como he mencionado, tendremos a Patrick Henningsen a las 12, es decir, dentro de unos 14 minutos. Nos vemos entonces en el Daniel Davies Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores y hay humo para ello. No queremos estar dándonos la lata con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. And of course, share this with somebody you love.